escalares. Vamos a continuar entonces con los límites de campos escalares, pero límites infinitos. Los mismos tres casos que se dan en una variable lo vamos a replicar acá para los límites de campos escalares y vamos a ver los casos para casos especiales de R2 en R. Así que vamos con las definiciones y vamos a ver en GeoGebra también el, un ejemplo de cada uno de estos. Así que bueno, voy a poner la pizarra para continuar. Vamos a salir nosotros, sí, tenemos todo el espacio. Bueno, entonces tenemos límites infinitos. Vamos a afinar la punta del lápiz, que está un poco gruesa. En campos escalares. Ya estamos terminando, vamos a ver los límites infinitos y luego las condiciones de continuidad de un campo escalar. Es lo otro que vamos a ver en este apartado. Entonces, vamos a poner la definición 1, sea un campo F que va de Rn en R y una bola enésima, donde le vamos a poner un centro X0 y un radio R, que esté incluida en el campo, o sea, en el dominio, perdón, en el campo no, en el dominio del campo, ¿sí? Donde un punto X genérico del disc de esta bola tendría las características X1, X2, Xn y un centro que le acabamos de nombrar X0, que tendrá las coordenadas X01, X02, X0n, ¿sí? Definimos al límite para X tendiendo a X0 en ese espacio n dimensional, donde está la bola también, del campo f de X, que puede ser más o menos infinito, ¿sí? Si para todo m mayor que 0, un valor, una distancia m, existe un radio, ¿sí? Para generar esta bola enésima en términos del m mayor que 0, tal que cumpla, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que 0 sea menor que la norma de x menos x0 y eso sea menor que el radio, entonces el valor absoluto del campo tiene que ser mayor que m, que la distancia m. Muy bien, pero este límite se puede desglosar, sería equivalente a escribir dos límites, dado que tenemos dos resultados. El límite de x tendiendo a x0 del campo dará positivo si para todo m mayor que 0 existe un radio en función del m que genera la bola enésima mayor que 0, tal que 0 sea menor que la norma de x menos x0, menor que el radio, entonces el valor positivo de f de x sea mayor que m, dado que el módulo, recordemos que el módulo de f de x es f de x si f de x es positivo, y es menos f de x si f de x es negativo. Por lo tanto, como estamos en la parte positiva, f de x tendrá que ser mayor que m. Definición de módulo cuando es mayor que un valor dado, ¿no? Y el límite, la segunda condición, la otra, para x tendiendo a x0 de f de x igual a menos infinito, si
para todo m mayor que 0, existe un radio en términos del m mayor que 0, tal que 0 sea menor que la norma de x menos x0, sea menor que el radio, entonces el valor de la función sea menor que menos m. Recordemos que acá el m actúa como punto menos m, ¿no? ¿Sí? Acá estoy aplicando, cuando yo tengo esto, para la gente que me lo ha preguntado, que me lo ha preguntado muchas veces, acá estoy aplicando la siguiente propiedad del módulo. Si yo tengo el módulo de un término de un valor de A, de un valor A, sea lo que sea A, mayor que un valor M, o de un valor lo que sea, esto es lo mismo que escribir que el módulo de A, recordemos, el módulo de A me da A si A es mayor o igual a 0 y me da menos A si A es menor que 0. Entonces, si tengo este valor A, quiere decir que A será mayor que M. Si tengo este valor menos A, dirá que menos A es mayor que M o su equivalente, que A es menor que menos M, aplicando la ley de monotonía. ¿Sí? Acá, si menos A es mayor que M y paso el signo negativo al otro miembro de la desigualdad, cambia la boca del signo. Esto me lo han preguntado varias veces, de ahí sale el menos de la M. Pero acá la M está actuando como punto, ¿sí? Y acá la M está actuando como distancia. ¿Dónde están estas dos diferencias de la M? Si yo hago el dibujo, ¿sí? La distancia la voy a poner con verde, es la misma M, la letra es la misma, pero no el gráfico. Eso lo quiero volver a aclarar porque me lo han preguntado. Si yo tomo un valor desde el 0, donde mide el módulo, y tomo un valor M, esta distancia que yo tengo acá, que es la misma que esta, esa es mi M verde, por eso esto es M distancia. Cuando yo escribo esto en forma genérica, acá estoy escribiendo la m distancia, por eso estoy hablando de m mayor que 0. Pero cuando resuelvo el módulo y tomo los dos valores para los límites más infinito o menos infinito, estoy haciendo referencia al m punto, que sería este m positivo o este punto menos m negativo, que es este de acá. Por eso es importante entender el m punto del m distancia. ¿Sí? Los puntos, estos son los puntos m y esta es la distancia m. Cuando escribo en forma genérica la definición de límite, la escribo en términos de la distancia, nunca en términos de los puntos. Cuando resuelvo el módulo, si lo doy por resuelto, ahí aparecen los puntos hasta donde llega esa distancia. Creo que más claro no lo puedo explicar. Si alguien después me lo quiere consultar, no hay ningún problema. Por si haya quedado algo que no haya quedado muy claro que digamos. Por eso hice esta aclaración. ¿Sí? Acá vamos a poner observación o aclaración. ¿Sí? Por eso estamos aclarando esta solución. Muy bien. Ahora, esto sería en forma genérica. Esto para un campo de Rn. Si vamos a un campo ahora que podamos dibujar, un campo de R2 en R, podemos adaptar esta definición. Entonces podemos escribir, si n es igual a 2, entonces se adapta adapta la definición anterior a f que vaya de R2 en R. Entonces, la misma definición será, sea, ¿sí?, un campo F que va de R2 en R,
y un disco centrado en x0 de radio r mayor que 0, donde tenemos un punto x que tendrá coordenadas x e y un punto x0 que tendrá coordenadas x0 y 0, ¿sí? Fíjense que vamos anotando todo lo mismo que anotamos arriba, pero ahora nada más que para n igual a 2. O sea, en lugar de tener una bola, tenemos un disco. Ese disco tiene que estar incluido también donde en el dominio de f, ¿sí? O sea que acá nos lo estamos olvidando, así que lo vamos a agregar. Vamos a correr esto un cachito para la derecha. Entonces le tenemos que poner acá que este disco, que ya sabemos que es mayor que 0, porque tiene un radio mayor que 0, tiene que estar incluido en el dominio del campo F. Y se tiene que dar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué definimos? Definimos al límite de xy tendiendo a x0 y 0, ¿no? Vamos a subir un poquito la pizarra para que se vea mejor. Del campo f de xy igual a más o menos infinito si para todo m mayor que 0 existe un radio, ¿sí? Que es del radio de ese disco, en términos del m mayor que 0, tal que 0 será menor que la norma de x menos x0 y menos y0 en coordenadas menor que el radio. Entonces el valor absoluto de la función, el valor absoluto de f de xy tendrá que ser mayor que m. Y de acá salen las dos definiciones. Esto sería equivalente a escribir las dos definiciones de infinito. Tendríamos el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de f de xy será más infinito si para todo m mayor que 0 existe un radio en términos del m mayor que 0, tal que 0 será menor que la norma de x menos x0 y menos y0, menor que el radio. Entonces el valor positivo de f de xy será mayor que m. Voy a poner bien acá que quedó muy bien que digamos. Será mayor que m. Esa es la situación A. Y la situación B será el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de f de xy será menos infinito si para todo m mayor que 0 existe un radio en términos del m mayor que 0, tal que 0 es menor que la norma de x menos x0 y menos y0, menor que el radio. Entonces f de xy será menor que menos m. Y acá tenemos las dos definiciones. Muy bien. Vamos a mirar un ejemplo en esta situación para ver cómo se puede apreciar esta adaptación de la definición. Pongamos un ejemplo. Y el ejemplo que elegí es el siguiente. Es uno positivo, o sea, de la posición del ejemplo A. Entonces tendríamos el límite de xy en el origen, x0 y 0 será 0, 0, de una función que es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, ahora la vamos a graficar, y por supuesto cuando reemplazo acá, esto me da más infinito. Si quisiera un ejemplo negativo, basta con que ponerle un menos acá adelante para sacar la situación B. Pero bueno, voy a hacerle el ejemplo positivo. Después, si ustedes quieren, podemos poner el mismo dado vuelta, esta función con un signo menos, pero bueno, no es necesario por ahora. Entonces tenemos que para todo m mayor que 0 debe existir un radio en términos del m mayor que 0, que es lo que hay que probar, tal que la norma de x menos x0, o sea, de x menos 0 y menos 0, porque en este ejemplo esto es x0 y 0, valen 0, tiene que ser menor que el radio. Entonces el
valor absoluto de la función, que es 1 sobre el módulo de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser mayor que m. Muy bien. Y como esto es positivo, puedo considerar esto sin el módulo, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajarlo con el módulo como si tomáramos la definición original, para que no haya ningún problema. Muy bien. Fíjense que tengo que tener cuidado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es demostrar esto. Quiere decir que acá puedo escribir la norma de xy menor que el radio, dado que y menos 0 es y x menos 0 es x. Así que no tengo que poner como el 0 no altera nada, no tengo ningún problema. Entonces esto sería equivalente a escribir que la norma de xy es menor que el radio, entonces 1 sobre el módulo de x cuadrado más y cuadrado, tengo que tomar la parte positiva para irme por la primera definición, o sea, me quedaría x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser mayor que m. Y esto sería equivalente a escribir que la norma de xy es menor que el radio. Entonces, fíjense que la función x cuadrado más y cuadrado, podríamos decir, podemos mirar, ver por acá, que x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que tener la norma de xy al cuadrado. Porque justamente x cuadrado más y cuadrado, yo le saco la raíz, me da la norma. Quiere decir que esto es la norma al cuadrado. Quiere decir que esto de acá, este término lo puedo reemplazar por 1 sobre la norma de xy al cuadrado, que es lo que tiene que ser mayor que m. Y ahora voy a aplicar, para seguir por acá, la ley de la desigualdad, una ley de monotonía. Fíjense que si esto es mayor que m, quiere decir que si yo puedo ver, otras de las cosas que puedo ver es que si yo tengo que 1 sobre la norma de xy al cuadrado es mayor que m, puedo invertir esto y decir que la norma de xy al cuadrado es menor que 1 sobre m. ¿Por qué? Porque estos términos son todos positivos, porque estoy tomando el valor positivo, porque estoy tendiendo a más infinito. Quiere decir que estoy tomando el valor de m acá positivo, porque tomé este término positivo. Si yo me hubiera ido por el lado de los negativos, acá hubiera tenido que plantear esta desigualdad, hubiera sido menor que menos m. Pero acá es mayor que menos m. Perdón, mayor que m. Por lo tanto, en esta situación, si yo sigo acá la demostración, esto sería equivalente a escribir que la norma de xy, que es menor que el radio, entonces la norma al cuadrado de xy es menor que 1 sobre m. Positivo, porque estamos con la norma de xy, que es menor que el radio. Entonces, si ustedes se fijan, la norma de xy también va a ser menor que 1 sobre la raíz de m. Y por lo tanto, si la norma es menor que el radio y la norma es menor que 1 sobre la raíz de m, quiere decir que el radio, entonces acá concluimos que el radio es igual a 1 sobre la raíz de m. O lo que es lo mismo, que m es igual a 1 sobre el radio al cuadrado. Cualquiera de las dos posibilidades. Entonces, estamos ya en condiciones de ver lo que pasa en el GeoGebra con este ejemplo. Bueno, yo acá tomé la función positiva primero y por lo tanto tomé un punto arbitrario cerca de x0 del centro del disco que está en el origen de coordenadas
El disco se mueve, como ustedes pueden ver, le puedo cambiar el radio. Y en R3 podemos generar alrededor de él el cilindro y la función que es esta. Entonces queremos ver que cuando el radio del disco tiende a cero, es decir, que la norma de XY tiende a cero, el valor, ¿no? Porque es lo que estamos mirando, cuando el par ordenado XY tiende a cero, es lo mismo que el radio tendiera a cero del disco, porque cualquier punto XY que tienda a cero quiere decir que se acerca a este X0 y 0, se acerca al centro del disco. Esta diferencia cada vez se va haciendo menor que el radio del disco que yo vaya tomando. Por lo tanto, este cilindro se va a ir achicando a medida que supongamos que empiezo en 2, como estaba ahí marcado, de radio 2, entonces el valor del límite siempre tiene que ser mayor que un valor m. Entonces yo tengo un valor m que estaría dado por este plano y el límite que vendría dado por este otro plano. Creo que se ven bien, ¿sí? Y a medida que se vaya achicando el radio del disco, este X cada vez se va a ir acercando más al X0 por más arbitrario que sea, que se mueva dentro del disco. Vamos a borrar el cilindro para que se vea bien. Voy a borrar también eso y van a ver que el plano naranja, que sería el máximo valor de M que puede tomar, lo voy a sacar para que no haga mucho lío. A ver si lo pongo bien. Eh, el plano. Vamos a dejar los puntos para que se vean mejor. Creo que los puntos se ven bien. Y vamos a ver que cada vez que yo vaya cerrando el radio del disco, el disco se va a ir cerrando. El valor de M siempre está por debajo del límite, ¿ven? Y a medida que se voy acercando al origen de coordenadas, el límite se me va cada vez más arriba. Fíjense que oscila más arriba. Me van a decir, ¿por qué oscila hacia arriba y hacia abajo? Porque yo no me estoy acercando. Cada vez que yo cierro el radio del disco, este punto es aleatorio. Entonces va y viene. Al acercarse y alejarse, el límite oscila, pero nunca está por debajo del valor del m. Quiere decir que el límite de la función siempre está por encima de ese valor de m. El límite y el valor de la función, porque fíjense que el límite es el valor de la función ahí, ¿sí? Porque el límite, cuando yo tiendo a cero, este límite, el valor de la función va a ir subiendo, que sería el f de x, este límite, ¿no? Habría que ponerle f de x más que l. O sea, si quieren lo podemos cambiar acá y lo podemos escribir de la siguiente manera. F1 de x. XY, ¿no? Vamos a ponerlo bien porque si no, no lo toma la anotación. Pongámosle F1, así queda más fácil. Ahí está. F1 iría tomando ese valor. O sea, el valor de la función siempre está por encima del valor del límite, a medida que yo me acerco al centro del disco. ¿Ven? Y cada vez, y a medida que se va, fíjense que el cilindro se va a ir achicando en esa proporción y va quedando siempre adentro de donde está la función. ¿Se ve? Creo que se ve bien, ¿no? Entonces me voy a ir cerrando el disco. Fíjense dónde está el punto, está acá arriba, ¿ven? Y acá está el M. El M está en naranja, ahí está el M, naranja, y acá está el F de X que está en rosa. Y me voy a ir moviendo con el centro del disco. Ahí me voy acercando, fíjense que a medida que me voy se va a ir subiendo, pero el M, fíjense que el M está siempre por debajo. Fíjense que el M sube también, pero está por debajo. Creo que se ve bien. Se ve perfecto el puntito, ¿no? Si yo saco la función y saco el cilindro, se ve claramente que el M está por debajo. Fíjense que el punto siempre está por encima. Ahí se ven bien los dos. Y cuando ya salí de la escala, se fueron todos a más infinito y me acerco al centro del disco. Fíjense que el disco X0 está, X está casi encima de X0, cuando el radio tiende a cero. O sea, cuando XY tiende a cero. La norma de XY tiende a cero. Ahí se ve, creo que se ven bien. Y bueno, esa sería la primera interpretación del
de la primera parte. Muy bien, vamos a pasar ahora a el segundo caso del límite infinito, que es el caso, vamos al caso 2, que es el caso cuando el radio del disco tiende a infinito y la función queda acotada en algún valor. Pero cuidado ahora, porque ahora en el caso 2 no podemos tener dos infinitos porque el radio del disco, que sería la norma de XY, recuerden que el radio de un disco siempre es la norma de XY, ¿no? Recuerden que el radio tiene que ver con la norma de XY, ¿sí? Si yo tengo, a ver, si nosotros ahora lo vamos a aclarar un poquito mejor. Si yo tengo un radio de un disco, tengo que dar el centro del disco. Para dar un disco, está centrado en X0 y radio R. Lo que yo estoy diciendo es que tengo una norma que viene dada por X menos X0. ¿Estamos de acuerdo? Y eso siempre tiene que ser menor que el radio, esa diferencia, para tener este disco. Esto es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta ahora. Ahora, ese radio del disco, esté donde esté, siempre viene dado, su valor exacto viene dado. Fíjense que para que esto sea un disco abierto, el radio es el máximo valor que toma. Ahora bien, si yo quiero plantear un límite infinito que diga lo siguiente, por ejemplo, el límite, a ver cómo lo escribimos. El límite, por ejemplo, vamos a poner la definición 2. Empecemos definiendo, sea F un campo que va de Rn en R, ¿sí? Y una bola enésima, que sería, cuando estoy en Rn tengo una bola, que está centrada en X0 y radio R, ¿sí? Y que está incluida en el dominio de F, donde X tiene coordenadas X1, X2, Xn, y el centro X0 tiene coordenadas X01, X02, X0n, definimos, ¿qué definimos? Definimos al límite cuando el radio tiende a más infinito, porque el radio como es algo positivo no puede, R siempre es positivo, no puede tender a menos infinito, no hay dos infinitos acá, no hay un más menos infinito. Cuando el radio tiende a más infinito, ¿qué quiere decir que el radio tiende a más infinito? Quiere decir que si yo tengo más, ¿sí? Que el radio sea siempre, que tienda a más infinito, significa que ese radio siempre sea mayor que un radio inicial. Por ejemplo, si yo tengo un disco, eso quiero aclararlo bien, que está centrado en el origen, un disco abierto, supongamos que está centrado en el origen. Quiere decir que si yo tengo un radio inicial n, por ejemplo que vale lo mismo ahí, acá, cuidado, el radio siempre es positivo, no me interesan los puntos por donde pasa el disco, sino el radio n, que es un valor positivo, siempre va a haber un disco a partir de que se va a ir generando con un radio mayor que Sn, es decir, siempre va a haber un radio mayor que Sn. O sea, cada vez que el radio tiende a infinito, que tiende a infinito, quiere decir que hubo un radio inicial n a partir del cual todos los otros radios se van a ir haciendo cada vez más grandes. O sea, van a ir variando a partir de cuál. A partir de este n, que lo voy a marcar en amarillo. Este sería el radio del disco inicial de donde yo estoy mirando. Entonces, todos estos otros radios van a tender
a más infinito cuando sean siempre más grande que ese n. Eso es lo que hay que entender acá. ¿Qué significa que el radio tienda a más infinito en este límite? Tener que el radio tienda a más infinito es lo mismo que decir que si yo agarro cualquier radio, yo cualquier radio que no sea el n, por ejemplo un radio R, supóngase que estoy por acá, siempre ese radio lo puedo calcular sus coordenadas, el radio siempre va a ser la norma de xy, de un punto xy. Siempre el radio va a ser la norma de un punto xy. Y eso es importante tenerlo presente porque no importa dónde esté el disco, porque el radio siempre va a ser la norma de un punto en R2, en R3, en Rn, siempre el radio va a ser la norma de algún punto X. Esto es genérico. Lo que pasa es que yo puedo dibujarlo solamente si estoy en R2, si el radio es de R2, tengo un disco y por lo tanto cualquier punto, ¿sí?, que sea mayor que ese radio va a ser siempre mayor que la norma de las coordenadas de ese radio, ¿sí? Donde x y serían las coordenadas de ese radio. Y si estoy en R3 sería x y z. Si estoy en R4 sería x1, x2, x3, x4. Y si estoy en Rn, este sería un radio genérico que pertenece a Rn. Y esto es importante tenerlo presente. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir este límite? Este límite lo podemos definir como el límite del radio tendiendo a infinito, positivo, porque acá sí es más infinito, o también se puede escribir el límite de la norma de las coordenadas del radio tendiendo a más infinito. Eso también vale, ¿sí? De un campo f de x va a ser igual a un límite L, fíjense, si existe un epsilon mayor que 0 y ahora cuidado, un n mayor que 0 en términos del epsilon, tal que fíjense que el radio tiene que ser mayor que n, quiere decir que la norma de xy tiene que ser mayor que n. ¿Sí? Entonces, a ver si lo puedo bajar, así puedo, lo voy a bajar un poquito para que la definición me quede más ordenada, porque si no se me va a mezclar con este gráfico y no lo quiero borrar el gráfico, porque es lo que estamos definiendo acá. Estamos definiendo y acá sigue. Esto es una aclaración. Entonces, el valor absoluto de la función menos el límite es menor que epsilon. Y fíjense que esto no va a cambiar porque acá lo que está tendiendo a más infinito es la norma que son las coordenadas del radio. La norma que da las coordenadas del radio. Eso es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, podemos ver un ejemplo de esta situación para el caso de R2. O sea, si n vale 2, ¿cómo sería esta definición? Primero y poner un ejemplo. Entonces, si n es igual a 2, entonces la definición anterior toma la forma de el límite. Voy a usar la norma que me gusta más, xy, ya sabemos que es la norma del radio tendiendo a más infinito, de f de xy será igual a L si existe un epsilon mayor que 0. Acá tenemos una bola, pero acá tendríamos un disco, ¿no? ¿Sí? Toma la forma, el epsilon y existe un n en términos del epsilon mayor que 0, tal que la norma de xy es mayor que n, entonces el módulo de f de x menos el límite es menor que epsilon. Y bueno, y acá ya estaríamos en la clásica definición, ¿no? Porque esto es lo mismo que decir, recordemos que esto es decir que el radio es mayor que n. Muy bien, esto es equivalente. Se puede poner la equivalencia, ¿no? Porque esto sería el radio. Cuando el radio se hace cada vez más grande. Muy bien.
Muy bien, vamos a mirar un ejemplo. El mismo ejemplo que teníamos antes, pero ahora lo podemos ver al revés, con el mismo bonete que hicimos recién, para no cambiar de función. Entonces el ejemplo 2 sería el siguiente. Sería el límite de la norma de xy ahora, del, tendiendo a más infinito, de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, me va a dar, y ahora cuando esto tienda a más infinito, esto se me va a ir a cero, porque estoy dividiendo 1 por algo muy, muy grande, quiere decir que este límite es 0. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayor, un n en función del epsilon, ¿no? Porque siempre en función del epsilon, mayor que 0, tal que la norma de xy es mayor que n, entonces el módulo de la función 1 sobre x cuadrado más y cuadrado menos al límite menos 0 es menor que epsilon. Muy bien, y ya no es nada rápidamente, porque también tenemos las mismas condiciones que antes, nada más que ahora tengo que tener cuidado para la demostración. Esto sería equivalente, acá ya empezamos a demostrar, a escribir que la norma de xy es mayor que n, o sea, el radio es mayor que n, recordemos que esto es decir que el radio es mayor que n, entonces esto menos 0 me da esto mismo, y el módulo de esto es 1 sobre el módulo de x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser menor que epsilon. Pero el módulo, observación, el módulo de x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que tener el módulo de la norma de xy al cuadrado, y el módulo de la norma es la norma al cuadrado, porque como esto es x cuadrado más y cuadrado, es la norma al cuadrado. Esperen que lo ponemos bien porque ahí casi no se ve. Vamos a aclarar un poquito mejor acá, así se ve mejor. La norma al cuadrado, y el módulo de una norma es la norma. Por lo tanto, si yo tengo, esto lo puedo escribir equivalente a decir que esto es la norma de xy mayor que n, entonces esto es 1 sobre la norma de xy al cuadrado menor que epsilon. Y entonces puedo invertir acá, puedo decir que si yo tengo esto, 1 sobre la norma de xy al cuadrado es menor que epsilon, quiere decir que puedo escribir que la norma de xy al cuadrado es mayor que 1 sobre epsilon. Y por lo tanto, la norma de xy al cuadrado es mayor que 1 sobre la raíz de epsilon. Perdón, la norma, sin el cuadrado. ¿No? Pasó el cuadrado para acá, la raíz. Por lo tanto, si sigo haciendo las cuentas, esto es equivalente a escribir que la norma de xy es mayor que n, entonces esto lo puedo reemplazar por esto. La norma de xy será mayor que 1 sobre la raíz de epsilon. Y por lo tanto, si la norma es mayor que n y la norma es mayor que esto, de acá garantizo que n es igual a 1 sobre la raíz de epsilon. Acá quedó el n en función del epsilon, que es lo que me pide la demostración, o su equivalente, que epsilon es 1 sobre n cuadrado. Muy bien, podemos verlo. En el GeoGebra, quiero aclarar algo, en el GeoGebra, antes de verlo, en naranja puse el radio n, fijar el radio n, y ver que cuando el n se hace cada vez más grande, perdón, cuando el radio se hace cada vez más grande, siempre el radio que yo vaya tomando, puse dos deslizadores, fijo un n cualquiera con un deslizador, que lo puse en naranja, y después puse otro deslizador para ir variando el radio del disco, y el radio del disco lo puse en amarillo. Ahora lo vamos a mirar en el GeoGebra, para que no quepa duda.
A ver. Bueno, acá, si ustedes ven, se puede ver la misma función, pero ahora en lugar de mirar cerca del cero, me voy a ir extendiendo con un radio naranja cada vez más grande, no cada vez más chico. A partir del n, ahí va a empezar a aparecer el radio naranja. Y el X, fíjense, a medida que yo me alejo, el X cada vez se aleja más del centro del disco. Y fíjense que el límite, ahora, el límite, que sería el valor de la función, en lugar de ponerle L, le voy a volver a poner F1, porque el valor de la función, bueno, ahora acá sí conviene ponerle L porque es el límite que tenemos acá, no sé si lo ven, ahí se ve clarito el límite, no le puse el plano ni nada de eso para no hacer tanto lío, creo que se ve igual. A medida que el punto se va en la zona del radio amarillo, que es el radio mayor que el radio N, fíjense que el límite se aproxima a cero. Fíjense que yo puedo tirar. ¿Eso qué quiere decir? Que la función cada vez está más cerca del cero. Fíjense cómo salta. Me van a decir, ¿por qué sube a veces tanto? Y porque si entra en la zona naranja, el punto aleatorio, lo que no he logrado es poner el punto entre las dos zonas, porque el punto este no debería nunca caer una vez que ya pasó el radio R, el límite del radio N, que es el fijo. El T punto cada vez tiene que estar cada vez más alejado, ¿no? Porque debería ir cerca de los valores de la función. Fíjense dónde está la función, ¿ven? ¿Dónde está la función? Y ese disco está por debajo de la función, ¿ven? Pero la función nunca toca el plano z igual cero, porque el límite no llega, ¿ven? La función no llega nunca. Aunque yo me vaya alejando lo más que pueda, fíjense que yo puse un valor muy grande, fíjense cada vez que me voy más afuera, si el punto cae, fíjense, afuera y no cae en la zona naranja, miren ahí, el límite está casi en cero, ¿ven? Acá está. ¿Ven? Ahí, acá se ve perfecto, ¿ven? Voy a tender un poco más, cada vez más grande lo voy a ir haciendo y cada vez más cerca del cero, ¿eh? Cuando me voy a infinito con el radio, el límite va a cero. Lo mismo vale si yo pongo la función invertida, no cambia en nada, ¿ven? Si tomo una negativa, que la función sea menos, en este caso no cambia nada porque esto siempre es positivo, porque esto no actúa sobre el eje Z, sino actúa con el respecto al radio del disco. Muy bien. Podría haber empezado con un n más chico si quiero también, ¿no? Y fíjense que el límite se va cada vez más arriba. Preciso alejarme cada vez más para que el límite se acerque a cero, ¿ven? Pues si achico el radio. Tengo que tomar más valores y yo le puse acá al radio hasta el, no sé cuánto le puse, 10, 12, no, 100, 119, perdón. Veo bárbaro. 119, podría haberle puesto 1000. Si le pongo 1000, esto va a ir achicándose cada vez más porque el radio, mírenlo, vamos a ponerle 1000 para que lo vean. Acá, en lugar de ponerle 10, le puedo poner 100, no 1000 porque es mucho. Vamos a ver con 100 si nos acercamos al cero. Miren, ya casi está tan grande que el GeoGebra casi ni lo detecta. O sea, tengo que agrandarlo mucho más para que cada vez baje más esta distancia y se vaya acercando al centro del disco. Si yo empiezo con un n chiquito, conviene siempre empezar con un n más grande para que este me dé cada vez más cerca del cero, ¿ven? Y ahí me está dando bien. Cerca del cero me está dando fantástico. Fíjense que si yo me muevo mucho más atrás, el valor se mueve un poquito más, ¿ven? Porque estoy en valores chicos. Pero a medida que yo me vaya, si no tengo que ampliar toda esta zona del eje Z. Muy bien. Bueno, con esto podemos mostrar los dos límites infinitos principales. Faltaría la definición del límite infinito cuando el radio tiende a infinito y la función se va a más o menos infinito. Voy a poner la definición y después cerramos con la parte de continuidad. Eh, a ver, nos falta el caso 3. Entonces el caso 3 vendría dado
de la siguiente manera. Fíjense cómo tenemos la definición 3, el tercer límite infinito, que sería sea F un campo que va de Rn en R y una bola enésima centrada en X0 y radio R, que está incluida en el dominio de F, donde X tiene coordenadas X1, X2, Xn, y X0 tiene coordenadas X01, X02, X0n, definimos, ¿qué definimos? Bueno, el límite para un radio infinito, que sería una norma de un radio xy que tienda a más infinito de un campo f de x, será más o menos infinito si para todo m mayor que 0 existe un n en términos del m mayor que 0, tal que se cumpla ¿qué cosa? Que este radio, o sea, la norma de xy, que sería la norma de ese radio, sea mayor que n, entonces el valor absoluto de la función sea siempre mayor que n. Siempre acá con distancias. Bueno, pero esto como tenemos dos valores posibles de infinito, esto sería equivalente a escribir dos límites por separado, dos límites laterales por separado, ¿no? Sería equivalente a escribir a el límite de la norma de xy tendiendo a más infinito de f de x será más infinito si para todo m mayor que 0 existe un n en términos del n mayor que 0, tal que la norma de xy es mayor que n, entonces el módulo no, ya el valor positivo, f de x, es mayor que n. O b, el límite, fíjense que esto no cambia, ¿no? De la norma de xy tendiendo a más infinito de f de x será menos infinito si para todo m mayor que 0 existe un n en términos del m mayor que 0, tal que la norma de xy es mayor que n, entonces el valor de la función será menor que menos n, donde aplicamos las propiedades que vimos en el caso 1. Y si esto lo trasladamos para el caso de n igual a 2, el caso, bueno, ponemos si n es igual a 2, entonces tenemos un campo que va de R2 en R, la definición anterior toma la forma, será el límite de la norma de... Fíjense que puse xy en la definición anterior y acá tendría que haber puesto no xy, sino la norma de un punto x. Me estoy equivocando acá en la definición anterior porque xy sería de R2, ahora tenemos que poner xy. Quiere decir que acá tengo que poner la norma de un punto x porque sería la norma de el centro del disco, perdón, la norma del radio del disco. Entonces ahora sí, ahí lo corregí, perdonen, acá me había equivocado, acá también, acá voy a poner x, a ver si hay algún otro lugar que lo puse mal, está todo bien, bueno, perfecto. Entonces ahora acá abajo sí, si pudiera subir la pizarra y no me escribe cualquier cosa, ahora sí acá, ahora me di cuenta el error, acá sí tengo que tener la norma de xy, porque ahora sí estoy en F2, tendiendo a más infinito, de f de xy, eso me va a dar más o menos infinito si para todo m mayor que 0 existe un n en términos del m
que 0 tal que, ahora sí la norma de XY, porque estoy en R2, estoy en un disco, es mayor que N, entonces el valor absoluto de la función, estoy comiendo las barras, de f de XY, tiene que ser mayor que N. Bueno, y acá se pueden hacer las dos adaptaciones que tenemos arriba, para ir terminando. Y esto sería equivalente a escribir, en caso A sería el límite que la norma de XY tendiendo a más infinito de f de XY sería más infinito si para todo m mayor que 0 existe un n en términos del m mayor que 0, tal que la norma de XY es la norma del radio, es mayor que n, entonces el valor positivo de f de XY es mayor que el punto m que determina la distancia de arriba. O B, el límite me tiende a menos infinito de f de XY si para todo m mayor que 0 existe un n en términos del m mayor que 0, tal que la norma de XY es mayor que n, entonces el valor de la función es menor que menos el punto n. Bueno, les dejo, sería bueno que puedan hacer un ejemplo. El ejemplo más sencillo que pueden hacer, este no lo voy a hacer yo, si quieren después en alguna clase lo vemos. El ejemplo que les dejo es mirar esta función, que es la más fácil, x cuadrado, voy a dejar esta más 2y cuadrado, hacer esta función y mirarla para un r tendiendo a más infinito. O sea, para toda norma de xy, que sería tendiendo a más infinito. Fíjense que si esto es positivo, no van a tener problema. Esta sería una fácil para hacer. Tendrían que ir por la de arriba, ¿no? Se los dejo para que lo piensen, como tarea. A ver si la pueden dibujar en el GeoGebra. Mirar en el GeoGebra, como yo hice los otros dos. Muy bien, acá terminamos con los límites infinitos. Muy bien, ¿qué nos falta ver dentro de los límites? Nos falta ver lo que es la continuidad de los campos escalares. Continuidad de campos escalares. Bueno, para hablar de continuidad es lo mismo que ustedes deben haber visto en el curso de análisis 1. Nada más que ahora lo vamos a extender a los campos escalares. Entonces, la definición 4 nos va a dar la continuidad de los campos escalares. Sea F un campo, vamos a ponerlo en forma general y después vamos a un ejemplo de R2 en R, como siempre. Sea F de Rn en Rn y tenemos una bola enésima centrada en X0 y radio R incluida en el dominio de F y tenemos un punto X0 que es el centro del disco que tendrá coordenada X01, X02, X0n, ¿sí? Y un punto X1, que tendrá coordenadas X11, X12, X1n. Ponerlo bien porque si no después se va a entender cualquier cosa. Entonces, decimos que el campo
f es continuo en x1, en ese punto, si se cumple que el límite, y acá hay que tener cuidado, de cualquier punto x tendiendo a x0 de f de x me da lo mismo que hacer f de x1, ¿sí? Donde con f de x1, ¿sí? Perteneciente a los números reales. O sea que esto tiene que ser un número real para hablar de continuidad. No puede ser cualquier cosa, no puede ser un límite infinito. ¿Está? Si el límite es infinito, la función es discontinua. F de x1 tiene que pertenecer a los números reales y existir, lo cual esa es la condición fundamental, que este límite sea igual a él. Por lo tanto, uno para esto, para dar esta definición, eh, puede demostrar esto, y recuerden que esto es continuidad, que es en el único lado que la vamos a ver, acá en varias variables, continuidad de campos escalares en un punto. ¿Sí? Vamos a aclararlo porque no vamos a hablar de continuidad en un disco, ni en una bola, ni en nada de eso, solamente en un punto. O sea, vamos a estudiar funciones continuas o discontinuas en puntos aislados. Bueno, si esto se tiene que cumplir, bueno, fíjense que esto tiene que ver con la definición de límite, que se tiene que cumplir acá, que para todo epsilon mayor que 0 debe existir un radio mayor que 0, tal que se cumpla que la norma de x menos x0 sea menor que el radio, entonces el valor absoluto de la función f de x menos el límite, pero el límite ahora es f de x1, sea menor que epsilon, que sería, debe existir si además pasa esta diferencia, ¿no? Por eso esto no puede ser infinito y tiene que ser un número real. Muy bien, si esto lo adaptamos a un campo de R2, en R, si n es igual a 2, entonces la definición anterior toma la forma. ¿Qué forma toma? Bueno, toma la forma, por ejemplo, de el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de f de xy igual a f de x1 y 1. ¿Sí? Con x1 y 1 el punto de análisis de la continuidad. Es decir, este límite vale si para todo epsilon mayor que 0 existe un radio en términos del epsilon mayor que 0, tal que el módulo, perdón, la norma de x menos x0 y menos y0 es menor que el radio, entonces el módulo de f de xy menos f de x1 y 1 es menor que epsilon. Esto, aquí estaríamos hablando, fíjense que la continuidad habla de límite finito, porque esto es un límite finito, por eso este f de x1, este es un límite finito. Si el límite es infinito, la función no es continua. O f de x1 no existe o es infinito, la función no es continua. O si la variable tiende a un valor infinito, tampoco es continua. Recuerden que si la variable tiende a un valor infinito, podríamos hablar de asíntotas verticales. Si el límite es infinito, hablábamos de asíntotas horizontales. Si ambos tendrían infinitos, hablábamos de asíntotas oblicuas. Lo que pasa es que acá las asíntotas ya no siempre serían puntos, porque estamos hablando de superficies, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, con esto podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero saber, pongo un ejemplo, si tengo esta función
f de xy igual a, a ver qué ejemplo podemos poner. Podríamos hablar de esta función, a ver, x cuadrado más y cuadrado por el seno de x cuadrado más y cuadrado. Y quiero saber si es continua en x1 igual al 0, 0. Si es continua en ese punto. Entonces, muy bien. Si yo aplico la definición, el seno de 0 es 0, por 0 sea f del 0, 0, me da 0. Y por lo tanto, ahora me fijo el límite para el cual xy tiende al 0, 0. Recordemos que este límite, otra cosa que no aclaré, tiene que ser un límite general, lógico. No puede ser un límite direccional, ¿sí? El límite tiene que ser general de esta función por el seno de x cuadrado más y cuadrado. Y este límite lo puedo resolver fácilmente porque como esto tiende a 0 y esto está acotado, puedo aplicar la propiedad de 0 por acotado de una variable, que donde acá también vale, y por lo tanto este límite da 0. Como coincide el valor de la función con el límite, el, eh, el resultado, esta función es continua en el 0, 0. Sin embargo, una de las que estuvimos haciendo, otro ejemplo, este sería el ejemplo 1, ejemplo 2, por ejemplo, f de xy, habíamos puesto esta, el seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinta del 0, 0, por ejemplo, esperen que la vamos a escribir bien, voy a poner una así, una función partida, ponerla así, f de xy, y vale 2 si xy es igual al 0, 0. Entonces, f, analizarla, ver si es continua en 0, 0. Bueno, entonces nos fijamos. Si f del 0, 0 nos da 2, y en este caso es por definición, porque cuando vale 0, 0 me dice que vale 2 la función. Pero el límite de xy, que ya lo hemos hecho en otra ocasión, tendiendo al 0, 0, del seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, este límite da 1. Como 1 me es igual a 2, aquí es discontinua en 0, 0. Para que arreglarla y sea continua, lo que tengo que hacer es cambiar este 2 por 1, que sería una forma rápida. Como lo cambio por 1, ahí daría bien. La otra manera de arreglarla es, si acá tengo un 2 y quiero arreglar, multiplico por 2 a toda esta función y ahí el límite me da 2 y también ahí resultaría continua. Pero lo tengo que corregir o la tengo que arreglar para que resulte continua. Así como está, es discontinua en 0, 0, te falta una discontinua. Muy bien. La próxima clase vamos a hacer más ejemplos de continuidad y más ejemplos de límites infinitos. Y ya con esto terminaríamos. Les dejo para que lo puedan terminar. Y también vamos a ver el caso de los límites de las funciones vectoriales y de los campos vectoriales, que es lo otro que nos falta. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que bueno, les dejo un cariño grande a todos y nos vemos en el próximo encuentro.